Sí, los hermanos que del discipulado ya pueden ir a su sección. Habíamos terminado el capítulo número 15 correspondiente que se titulaba Del arrepentimiento para vida y salvación. Y no fue al azar que los autores de la confesión de fe vienen iniciando el tema ahora de las buenas obras. Y este es un tema que realmente hemos escuchado muchas iglesias, en muchos lugares, que fuimos separados para buenas obras y son las buenas obras que Dios va a ver, que nos van a identificar como creyentes, pero siempre salta la duda, ¿cuáles son esas buenas obras? Y eso es algo que no pocas personas siempre tienen sus batallares, ¿no? Y está bien porque para eso son estas clases, ¿no? Para quitarnos la duda, y que cada día nos podamos entender más el lenguaje que Cristo y que la palabra de Dios nos trae en su palabra, ¿no? Bueno, el párrafo 1, los autores de la confesión de fe vienen diciendo de la siguiente manera en el párrafo 1. Las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la justificación de estas son inventadas por los hombres por un favor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Y como los autores de la confesión de fe vienen de una manera resumida, pero muy explícita, cuando digo explícita es que viene muy clara, muy abierta la explicación, vienen dando lo primero que debemos conocer de qué cosa, cómo identificar, para decir la etiqueta, la marca del producto. ¿Cómo saber qué es una buena obra? Por la marca. ¿Cómo nosotros sabemos que un producto es bueno? Cuando conocemos el fabricante. Oh, es hecho en tal lugar, wow, son buenos. Oh, es hecho en otro, en más cual lugar. Pero ya los autores de la confesión de fe vienen iniciando de la siguiente manera. Las buenas obras son aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y ahí entonces nos podemos adentrar un poco en la procedencia de las buenas obras. Vienen de Dios, son aquellas que Dios ha ordenado. Y aquí podemos encontrarnos, en este primer párrafo lo vamos a tocar de la siguiente manera y a través de 3 subpuntos. Primeramente, la norma de las buenas obras. Y a los 3 subpuntos son en el párrafo número 2. Pero aquí vamos a ver una explicación o una exposición positiva y una exposición negativa de parte de las buenas obras. Y entonces las normas de las buenas obras es que la regla o árbitro, como bien vienen diciendo los autores de la confesión de fe, dice que las buenas obras son aquellas que Dios ha ordenado. Y es que la regla o árbitro supremo del bien y del mal para la humanidad es la voluntad de Dios. Y quiero que busquemos Miqueas capítulo 6, versículo 8. Entonces, inicialmente en lo que buscan el texto, podemos ir resumiendo de que para que una obra sea buena, no es simplemente porque salga de nuestra voluntad, sino que viene dada directamente por Dios y viene establecida única y exclusivamente por su palabra. Y ahí tenemos que nosotros estar siempre muy pendientes, no dejarnos guiar porque Dios me dijo, yo soñé que tenía que hacer tal cosa, el Señor me reveló a través de la oración que tenía que hacer más cual cosa. Hermanos, lo que no está establecido como buena obra en la palabra de Dios no es buena obra. Solo y únicamente lo que Dios dice en su palabra
qué es buena obra. Si alguno tiene el texto de Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hombre, que Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Exacto. Y aquí hay tres aseveraciones o tres verdades que hacen, que componen las buenas obras. Y aquí vemos en el versículo 8, dice que Él te ha declarado lo que es bueno. Y aquí esto pudiéramos subrayarlo. Dice, y es que, ¿qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y aquí podemos ver, si bosquejamos un poco este texto, podemos ver que estas tres características no es algo que el hombre natural voluntariamente va a hacer, sino la iglesia todos los domingos la tuviéramos más llena que un estadio de fútbol jugando la final. Pero no es así porque tenemos una naturaleza que va totalmente en contra de lo que Dios está enseñando. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo y a qué vienen haciendo alusión los autores de la confesión de fe? Es que Dios es quien pone en nosotros ese hacer justicia, ese amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso es que cuando nosotros podemos ver y leer y entender que toda buena obra desciende de lo alto, y eso lo decía el pastor Santiago, y ahí te das cuenta de dónde es que viene esa buena obra. Y no podemos confundirnos con que nosotros con ayudar a cruzar a un señor mayor, darle comida a un perrito, sí son buenas acciones, pero no cuentan como buena obra. ¿Y por qué? Porque los autores de la confesión de fe, ellos hablan a través de la palabra de Dios y mencionan que estas obras vienen única y exclusivamente unidireccional, vienen de Dios para el hombre, no del hombre para Dios. Nosotros no podemos esperar a que nuestro corazón se sienta bien para venir a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que no pasa. Las buenas obras son el fruto de la obra que Dios inicialmente hace en cada creyente. Entonces, estas obras, como estábamos hablando, es que, por lo que Dios es entonces quien produce en el corazón del ser humano estas obras. Ahora, el conocimiento práctico u operativo de esta voluntad solo puede hallarse en la santa palabra de Dios. Y vamos a buscar, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, y ese texto yo creo que ese es uno de los textos que en Romanos nosotros más no sabemos. Si vamos a la carta a los Romanos, ese es uno de los textos, igual que de la cadena de la redención, pero este tiene una particularidad, y es que la única manera que dice Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, que nosotros podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es cuando hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Y entonces ahí ya podemos ir viendo por qué los autores de la confesión de fe tocaron primeramente el arrepentimiento para vida y después que venimos a entrar en el capítulo de las buenas obras. De hecho, si nosotros podemos buscar en la exposición del Evangelio, Dios nunca, ni ninguno de los apóstoles dijeron el gran falso evangelio que se predica en muchas iglesias y del cual nosotros también oímos en algún momento, que Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios tiene que tú vivas para Él te va a aceptar tal y como eres, simplemente tienes que creer en Él. Y vemos en la palabra de Dios que eso es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque si buscamos en Juan capítulo 2, a ver, para ir más exactamente, a ver si lo vamos a buscar Juan 16, versículo del 1 al 4. Juan capítulo 16, versículo 1 al 4. Pero es que el texto que ando buscando no es ese. Creo que lo... Bueno, ahorita lo buscamos. Este texto donde vienen los fariseos, estaba Juan el Bautista bautizando a la gente y él decía que debemos hacer obras dignas de arrepentimiento. Y esto no quiere decir que hagamos obras que nos lleven al arrepentimiento, sino que hagamos obras que son fruto de haber practicado primeramente un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, y esto va a producir entonces nosotros esas buenas obras para que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que, por eso el capítulo anterior no se debe, hermanos, despegar de lo que estamos hablando como buenas obras. Porque recuerda que, ¿qué cosa era el arrepentimiento? Es el entender que tú has pecado contra Dios, es entender que tú estás en enemistad con Dios, pero también es el proceder en arrepentimiento sabiendo que a quien tú ofendiste también es digno de perdonarnos. Él es el único que puede restaurarnos. Y entonces, por una parte, el arrepentimiento es voltear, es girar 180 grados del camino pecaminoso y viciado que andábamos y convertirnos totalmente contrario al camino de donde Dios quiere que nosotros transitemos. Y ese es precisamente el arrepentimiento. Ahora, al tú andar, tener una vida viciada, y no necesariamente es que seamos alcohólicos, etcétera, 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 simplemente que vivamos contrario a la ley de Dios. Ahora, el girar 180 grados, ya eso es un don de Dios. El girar 180 grados, percibir nuestro pecado, eso es una obra de, sí, del arrepentimiento, pero por medio del Espíritu Santo. Dice, el mismo Señor dijo, es bueno que yo me vaya porque yo les enviaré el Espíritu para que nos, ¿qué? Para que nos convenza de pecado. O sea, el poder arrepentir no es una obra inicial que comenzó Dios por medio de su Espíritu para llevarnos a practicar ese arrepentimiento. Y como vimos en el capítulo pasado, que no es un arrepentimiento de una vez y ya comenzamos una vida totalmente liberal porque ya no vamos a perder la salvación y todos vamos a ser felices y contentos. No, es una práctica. El arrepentimiento y restauración es parte principal y esencial de la vida del creyente. Nosotros tenemos que practicar porque estamos luchando con una naturaleza malvada y caída y de la cual no nos vamos a poder librar hasta el día del Señor, o hasta el día que el Señor permita que partamos, que abandonemos este cuerpo y estemos en su presencia, donde no hay pecado. Pero mientras tanto, sí, hermano. Mateo 3:8. Ok, vamos a buscar Mateo 3:8. Yo no sé por qué no lo copié.
O a lo mejor lo debo haber copiado en alguna otra parte. Bueno, vamos a buscar Mateo 3:8. Dice así el texto. Pero desde el versículo 6, dice, desde el versículo 5, vamos a leerlo desde el 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, acepten al Señor, Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. ¿Qué dice el texto número 2? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda provincia de alrededor de Judá, del Jordán, y eran bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y hermano, es que esto es el sello del creyente. Si nosotros necesitamos usar un logo, un distintivo, un badge que nos identifique como creyente, ese badge tiene que tener la A de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay restauración para vida. Entonces, eso pudiéramos decirnos, afirmamos de que la primera buena obra que sucede en el creyente es el arrepentimiento para vida y salvación. Y cuando nosotros lo vemos en el contexto que lo está enseñando los autores de la confesión de fe, vemos que el mismo arrepentimiento también es una ordenanza de Dios y que está estipulada que sea en la Biblia. O sea, sin arrepentimiento, hermano, es imposible salvarse. Nosotros tenemos que experimentar, y eso lo decía también el Señor Jesús, arrepentíos y convertíos. Entonces, hermano, mirándolo, podemos entonces ver cómo la buena obra tiene la característica de que es ordenada por Dios, establecida en su palabra y viene de Dios para nosotros. O sea, es Dios quien opera en nosotros, produciendo en nosotros esa buena obra para su propia gloria. El fin, y me voy a adelantar un poquito, pero después trataré de echar de nuevo el caballo para atrás, y es que el fin de las buenas obras, hermanos, es glorificar a Dios. No es llevarnos a nosotros la gloria. No es que nosotros digamos qué clase creyente soy, por eso es que Dios me escogió. No, si ese es el fin, déjame decirte que leíste la Biblia al revés. Entendiste tu situación completamente al revés. Nosotros nos arrepentimos porque vimos nuestra condición y alabamos a Dios porque Dios nos ha sacado de esa condición miserable. Y es que entonces entendemos que solo esta vida tiene sentido cuando nosotros encontramos o cuando nosotros somos alcanzados por Dios. Porque nosotros no encontramos nada, fue Dios quien nos encontró a nosotros. Éramos nosotros los que estábamos perdidos, no Dios. Dios siempre estaba en el mismo lugar. Somos nosotros que nuestro pecado es quien nos ha cerrado los ojos. Entonces, los autores de la confesión de fe siguen diciendo, ya hemos establecido de que las buenas obras son aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la justificación de esta son inventadas por los hombres por un fervor ciego o cualquier pretexto de buenas intenciones. Y quiero que leamos, hermanos, Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21. Y un hermano que lo tenga
Por favor, que lo lea. Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, no hay buena obra que salga de nosotros si antes no entró en nosotros. Y es precisamente lo que el autor de Hebreos está diciendo. Es que Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Por eso es que el texto dice, porque todo es de Él, por Él y para Él. Nosotros simplemente somos parte de la obra majestuosa que Dios ha empezado a hacer desde antes de la fundación del mundo y la culminará hasta el fin. La garantía de la salvación, la garantía de la santidad, la tenemos en Cristo, porque es Cristo quien nos sostiene en santificación y salvación. No es porque nosotros hagamos esas obras por nuestra voluntad que hace que Dios se glorifique más y por tanto nos tenga más aprecio. No, nosotros hacemos lo que hacemos porque Dios pone eso en nosotros. Ahora, cualquiera que me puede oír hablar dice, no, entonces que nosotros somos roboces. No, hermano, nosotros no somos roboces. Pero sin Cristo estamos tan incapacitados de hacer que el mismo texto, el mismo Señor lo dijo. Ustedes son la vid, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Lejos de mí, algunas cosas ustedes no podrán hacer. ¿Eso fue lo que dice el texto? No, el texto dice, nada podéis hacer. Y esa es la incapacidad total que tiene el hombre de poder hacer estas buenas obras. Es una realidad. Por eso es que, hermano, cuando nosotros entendemos, y estas son doctrinas realmente maravillosas, ver nuestra incapacidad, ver lo que nosotros éramos, es una obra de Dios majestuosa que Dios ya haya apiadado de cada uno de nosotros y nos haya hecho entender lo miserable que éramos y nos dio a su Hijo en cambio de nuestras miserias. Eso es la obra que Dios ha hecho. Esa es la mayor buena obra que hay en la historia, la que con un solo sacrificio es capaz de perdonar de una vez y para siempre todos sus llamados. Y qué bueno que esa obra ha sido Él, porque Él es quien pone en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. No es por nuestra voluntad, sino por la de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los autores de la confesión de fe dejan claro que estas y solo estas obras son consideradas buenas obras porque son ordenadas por Dios en su palabra y por tanto lo que está ordenado en las Escrituras, lo que no está ordenado en las Escrituras no son buenas obras. Y vamos a leer Mateo 15, versículo del 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Para ahí un momentico, hermano. Y quiero que vayan viendo lo que veían los fariseos con lo que Dios le va a estar mostrando. Hermano, ¿es malo lavarse las manos antes de comer? No, es saludable, trae higiene. Pero ¿es obligatorio lavarse las manos antes de comer? No. O sea, el gran problema de las buenas obras, y es lo que viene diciendo nuestro Señor ahora en el próximo versículo. Sí, hermano, sigue leyendo el versículo 3.
Respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahí para ahí un momentico. Y ahí es donde está el problema. Cuando nosotros hacemos por tradición las cosas y esa tradición toma el lugar de la palabra de Dios. Cuando la tradición, no, yo siempre he escuchado eso, por eso es que yo lo digo así, hermano, pero mira lo que dice la palabra. Ah, no, en mi iglesia siempre lo han hecho así. No, no es la tradición, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Y si lo estabas haciendo hasta ahora así, mira la palabra de Dios que no dice que lo hagas así. Si tú estabas pensando esto así y la palabra dice que no, es la palabra la que debemos guiar. Y esto, hermanos, de una manera aplicativa, nosotros debemos estar siempre muy pendientes de lo que Dios nos revela por medio de su palabra. Porque nosotros no estamos en iglesias 100% espirituales con una revelación totalmente transparente. No, hermanos, estamos sujetos a errores. Y cada hermano también está sujeto a esos errores. Ahora, mientras más nos acerquemos a la palabra, menos vamos a estar sujetos a esos errores. Pero es una realidad. Cosas que suceden, prácticas que suceden, que deben ser corregidas única y exclusivamente por la palabra de Dios. Sigue leyendo, hermano, versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ajá. Hipócritas. Sí, espérate un momentico ahí. Sí. Sin embargo, ven cómo Dios vuelve a darle la vuelta y poner las cosas en orden. Dios había dicho, versículo 4, que disculpa, el hermano le mandé a que leyera el 5 y no leyó el 4 ese. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muere irrevisiblemente. Y aquí, hermano, hay una situación. Y yo sé que hay padres que a veces han sido muy difíciles con sus hijos, que los hijos guardan cierto rencor por sus padres, pero cuando vienen a Cristo, eso tiene que cambiar, porque es una ordenanza con promesa. Dios no está diciendo, honra a tu padre y a su madre si se lo merecen, si se han portado bien contigo, si te han... No, dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Es el único mandamiento con promesa que existe en los 10 mandamientos. Es una ordenanza de Dios. Y a veces, muchas veces, hacemos las cosas sin entender de que esto lo está mandando el Señor. Pero en este caso, y como muchos otros que hay, toda ira con nuestros padres, con nuestros hijos, debe parar cuando nosotros chocamos con el amor de Dios, que es su palabra, que es su Hijo. Y Él es el que más tiene para odiarnos y sin embargo fue el que dio toda su vida para rescatarnos de ese odio. Entonces, vemos cómo Dios entonces les dice, no. ¿Cómo entonces tú vas a decirle que no vas a honrar a tu padre, no le vas a sostener? Porque es primero dar el dinero en la iglesia. No es que sea malo ofrendar, y nosotros lo sabemos, siempre le decimos que cuando vamos a diezmar, que sea de qué? De corazón sincero, que esté involucrado tus sentimientos, porque es algo para alabanza de la gloria de Dios. Pero tú no puedes descuidar a tu padre por dar el dinero en la iglesia. Ni Dios aprueba eso. Por eso nosotros somos bien claros y espero que esta iglesia continúe siendo claro con eso. No, aquí no estamos para robarle el dinero. Estamos simplemente para alabar a Dios y con nuestro dinero es una manera que nosotros también tenemos de ¿qué? De ayudar a la iglesia en adoración. Entonces, siguen diciéndolo,
Dios, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ¿cuál es la base del extravío? ¿Cuál es la base? Cuando se enseña doctrinas de hombres que no tienen nada que ver con las Escrituras. Y muchas veces, hermano, ¿cuántas iglesias no hemos visto que han empezado con un gran fervor y hacen actividades y no, porque esto es para Dios, esto se lo estoy haciendo para Dios? Sí, pero no está en las Escrituras. No, pero es que yo siento tanta devoción y tanto amor por Dios que yo voy a empezar a hacer. No está en las Escrituras. Y inicialmente pueden que parecer buena ante tus ojos, como mismo le pareció el fruto agradable a Eva y el cual comió. ¿Por qué? Porque compraron la mentira en vez de la verdad. Y lo que Dios dice en su palabra es lo que es, aunque no nos guste, hermanos, es lo que es la palabra de Dios. Entonces, Isaías 29, versículo 13. Vamos a leerlo. Aquí lo tengo. Dice Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Viene la misma idea. Cuando nosotros creemos más lo que dicen los hombres que lo que dice Dios, al final terminamos extraviándonos. Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo del 1 al 4. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y aquí es Dios hablando. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hermano, ¿vieron la consecuencia de quitar la doctrina de la iglesia, de desconocer a Dios? Por eso nosotros entendemos la necesidad de que en la escuela dominical, de que en las casas, el devocional, que instruyamos a nuestros hijos, porque ellos van a ser el futuro de esta iglesia. Dice que, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermano, esto es importante. La importancia de que cada padre le enseñe la palabra de Dios, de que cada padre muestre no solamente con la Biblia abierta, sino también con el testimonio, con su forma de vida, de que vive lo que lee, nos evitará problemas. Nos evitará problemas. Estas cosas son inevitables, el Señor se los dijo, dice, os expulsarán vendrán estos momentos que os expulsarán de la iglesia, dice de la sinagoga, o sea, de la iglesia. Vendrán momentos en que cuando se presente la apostasía, ¿y dónde se presentará esa apostasía? En la iglesia. Apostatarán de la fe. Impíos que se vistieron de ovejas, pero que al final van a ser impíos, apostatarán de la fe y seremos perseguidos. Pero el Señor nos ha advertido de estas cosas. Ahora nosotros como padres, como responsables de enseñar la palabra, debemos enseñar la palabra y solo la palabra para evitar estas cosas. Hermanos, en general, las buenas obras son las que se conforman a la ley de Dios como está revelada en las Escrituras. Son las expresiones concretas de bondad y generosidad y especialmente del tipo práctico. Y aquí podemos buscar en Juan capítulo 10, 31 al 33.
Juan capítulo 10, versículos de 31 a 33. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombres te haces Dios. Y ellos entendían que solo Dios podía hacer ¿qué? Las obras que Cristo estaba haciendo. Fíjense qué detalle. No lo apedreaban por sus buenas obras, sino porque las obras que le hacía, decía, solo Dios las puede hacer. Entonces tú eres un blasfemo porque tú te haces Dios. Claro, nosotros por la gracia de Dios entendemos que ese hombre es Dios. Pero ellos no lo entendían. Ahora, esas buenas obras son las que dan a nosotros también ¿qué? Fruto de que nosotros somos hijos de Dios. Y hay un ejemplo, hermano, que quiero traer esto porque el Sam Walton me gustó mucho este comentario que hizo, es que las buenas obras son las que se conforman a la ley de Dios. Y podemos encontrar millones de impíos que no les son infieles a sus esposas. Podemos encontrar muchas mujeres que no son creyentes, pero que son fieles a sus esposos. Eso es bueno, pero eso no es una buena obra. Porque cuando tú le preguntas a ellos, ¿por qué tú le has sido fiel? No, es que yo no quiero ofenderlo, ni quiero separarme, o ni tampoco quiero que la gente piense que yo soy así o asado. Pero no está en su corazón de que no, porque el Dios dice en su palabra de que no debo buscar a otro hombre. Dios dice en su palabra que yo no debo buscar a otra mujer. ¿Ven el orden? Una buena obra entonces es la que a nosotros entendemos que la hacemos porque a Dios le agrada y no la hacemos porque a Dios le desagrada. No es por el qué dirán de la gente, es porque Dios dice, hazlo o no lo hagas. Y ese es otro matiz de que nosotros podemos entender cuando nosotros estamos ¿qué? Haciendo obras dignas para la gloria de Dios, que se conformen a la ley de Dios. Son las 10:30, son las 10:35. Entonces, hermano, entramos, viendo esto, podemos entrar al párrafo número 2. Son las 10:35, no sé si tocaremos el segundo párrafo, ¿no? Bueno, estas buenas obras hechas en obediencia, y déjame hacer una pausa aquí. Hermanos, ¿algún comentario, idea, criterio? ¿No hay duda? ¿Todo bien? Ayuda a un hombre ciego a cruzar la calle y un ateo ayuda a un ciego a cruzar la calle. O sea, yo hice la buena obra, él nomás hizo algo bueno. Exacto. Es lo que... Exactamente. Okay. El cristiano ayuda a ese ciego a cruzar la calle porque él ve que a Dios le es agradable que nosotros seamos misericordiosos con los demás, como mismo Dios fue misericordioso con nosotros. Ahora, el impío puede ayudar a ese ciego a cruzar la calle, pero verdad que soy tremenda persona. Mira, ya hice una buena obra hoy, ayudé al cieguito a cruzar la calle, después la gente dice que yo soy malo. Ven el punto, hermano, lo digo de una manera, pero es la verdad. Uno busca la gloria de Dios. Y si yo fuera ese ciego, yo quisiera que también alguien que me ayudara. Sí, hermano. Ya hacer las buenas obras lo hace como la intención de recibir una recompensa. Por ejemplo, el católico, su salvación la tiene, usted está en su confianza en sus buenas obras. Pero ahora que está uno en Cristo, uno no hace las buenas obras para la salvación. No. Sino porque uno mismo siente esa alegría. Ahí está la diferencia. Es el gozo de agradar a Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que marca una buena obra. Sí, mi hermano.
con la motivación que uno lo hace. Exacto, es el fruto. Porque hay personas que han donado millones de dólares a un orfanato, pero ¿por qué lo hacen? Para quitarse la de arriba. Para buscar el elogio, para que alguien lo Exacto. no está en su corazón, entiende la palabra de Dios. Es la motivación con la que uno lo hace. Exactamente. Y eso es precisamente lo que vienen tocando los autores de la confesión de fe en este segundo párrafo. Y es que habla precisamente de la importancia de las buenas obras. Y es que hay 3 subpuntos, que es, estas obras son importantes porque es debido a su testimonio, debido a su resultado y debido a su papel. Y vamos a irlo bosquejando rápido para que nos alcance el tiempo. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y aquí encontramos el texto de Santiago, capítulo 2, versículo del 18 al 22, y ese es otro texto que es muy conocido. Dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, las obras, las buenas obras hace que nuestra fe se reafirme, porque estamos haciendo eso porque es Dios quien produce esas obras en nosotros y nosotros las hacemos. No es porque salgan de nosotros por un motivo de para que Dios nos vea. No, nosotros las hacemos porque Dios puso su espíritu en nosotros y hace que nosotros lo hagamos voluntariamente. Esa es la diferencia. Entonces, dice, son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. Y aquí son dos puntos importantes. Tiene que ser verdadera y viva. Y esto dice, tú tienes fe y tú tienes obras. Ah, bien haces. Y Santiago pone un ejemplo. Dice, los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen fe, ellos le creen a Dios. Y es verdad, ellos le creen a Dios. Pero el tema es que ellos no obran para bien a favor de Dios. Ellos están literalmente condenados ¿a qué? A esa perdición. Y ellos no quieren tampoco. A ellos no se les ha dado el privilegio que tú y yo tenemos, que es el arrepentimiento para vida y salvación. Ellos no lo tienen. Pero esa obra, si alguien cree en Jesucristo, son los demonios. Y hay una anécdota en el libro de Hechos que se le apareció. Dice, había un demonio y le dije, y alguien como vio que estaba en este aboraje del Espíritu Santo y que estaban recibiendo el Espíritu Santo la gente, y la gente por el poder del Espíritu Santo sacaban demonios. Y vinieron los hijos de cierto sacerdote. Ah, yo también tengo el Espíritu. Y se le acercó un demonio y le dijo, ¿ustedes quiénes son? Dice, a Jesús conozco. De Pablo he oído, pero ¿ustedes quiénes son? Bueno, en la historia eran como 40 y dice que ese solo demonio, dice que los desbarató a esos 40. Si cuando tengan un chance, creo que está por Hechos capítulo 22 o 24, está uno terminando O sea, que estamos hablando de que no es el hecho de la buena obra, es el hecho de tener el espíritu correcto. Y estamos hablando que son seres sumamente poderosos. Los demonios son 10 veces más poderosos que nosotros, hermanos. Pero aún ellos se paran delante de Dios. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Muchas veces ellos son más reverentes que tú y yo cuando le oramos a Dios. Y miren para que vean. Muchas veces nosotros empezamos nuestra oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Señor, mira el problema que tengo, no tengo trabajo, no tengo esto. Nosotros nos tomamos el tiempo de ver de que quien le estamos orando es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tómate un tiempo, hermano, tomémonos un tiempo antes de orar, arrodillarnos o donde sea, pero
entendamos a quién le vamos a orar. Es nuestro Salvador. Dios nos ama. Amén. Pero sigue siendo Dios. Él no es nuestro pana, nuestro partner, nuestro socio, nuestro vecino. Es nuestro Dios. Tengamos reverencia, hermanos, de lo que estamos, delante de quién estamos orando. Sigue diciendo, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. Y por estas los creyentes manifiestan su gratitud. Y es por eso que estas obras son útiles, porque son los frutos y evidencia de una fe viva, como dice Santiago capítulo 2, versículos 18 y 22. Una fe activa tiene que producir obras de justicia. En Gálatas capítulo 5, versículo 6 nos habla que la fe que obra por amor, y no busquemos más los textos porque si no ya estoy bien apretado con el tiempo. Entonces nuestros predecesores bautistas, quienes tenían en cuenta de que en el contexto en que debemos pensar en las ventajas de las buenas obras, es en el de la gracia evangélica y no en el mérito legal. No es que nosotros nos vanagloriemos de porque estamos haciendo la obra de Dios. No, estamos haciendo la obra de Dios porque ese es fruto del evangelio en nosotros. Es por la gracia evangélica, no es por nuestro obrar. Y eso es importante que lo tengamos. Las buenas obras como fruto de fe viva en obediencia a Dios son la más visible evidencia de una relación genuina con Dios. Dice, los autores de la confesión de fe siguen diciendo que estas obras, dice, por estas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Y es que estas obras son importantes porque primeramente manifiestan gratitud. Y en el Salmo 116, versículo 14, dice el Salmo 116, versículo 14, ahora pagaré mi voto, oh Jehová, a Jehová, delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. 116, 14. 12 al 14. Sí, pero yo lo iba hasta el 14 porque me dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Hermano, es esa adoración que tiene que estar después de que hayamos entendido. Y es que la salvación no es que muchas veces la gente dice, no, porque hay que creer por fe. No, como si la fe fuera algo que... No, la fe es que la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que, aunque no lo vemos, pero Él está. O sea, es una seguridad más segura que lo que los propios impíos piensan que es seguro. Nosotros creemos porque Dios nos ha dado esa fe grandiosa por su Espíritu. Dios nos ha convencido directamente a nosotros para que le creamos a Él. Entonces, siguen diciendo los autores de la confesión de fe que de estas buenas obras son necesarias porque dice que tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es lo que habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, oyen las características, linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para que te sientes en el sofá a perder el tiempo. Dios no hace nada para dejarlo así y al azar. Dios nos escogió para un propósito. No quiere decir que todos seamos predicadores, que todos enseñemos, pero todos tenemos una obra que hacer. Es una buena obra que hacer. Y esa obra es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Vieron la importancia, hermano? Nosotros, Dios no nos ha llamado para ser pasivos. Dios nos ha llamado, tenemos un testimonio que dar, tenemos una vida santa que vivir delante de Dios. Y como último, y dice, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como resultado la vida eterna. Y con esto termino. Y es que en general, aquí está. Dice, y es que son el camino establecido para la vida eterna, como dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Y algunos que, si alguien lo tiene, bueno, ya capítulo 6, versículo 22. Dice el texto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, arrepentimiento, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es que, hermano, la vida cristiana no comienza con buenas obras. El evangelio no es que comiences a hacer cosas buenas, sino la vida cristiana comienza con arrepentimiento y fe, y la fe debe ir a apoyarse en Cristo antes de hacer una buena obra. El arrepentimiento debe volverse del pecado antes de hacer obras propias del arrepentimiento. Y aquí estaba el texto que anteriormente cité, Mateo capítulo 3, versículo del 1 y 2, que el hermano me ayudó a encontrar. En resumen, hermanos, ¿cuáles son las buenas obras? Son las buenas obras que hacen que nosotros andemos conforme a la voluntad de Dios, que hace que estas buenas obras se unan a la ley de Dios, que hagamos las cosas no para que la gente nos vean o la evitamos hacer para que la gente no nos vean. Nosotros la hacemos o no para glorificar a Dios. La hago porque a Dios le agrada, no la hago porque a Dios le ofende. Y van a llegar momentos, hermanos, que estaremos viviendo momentos en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Yo tenía una anécdota que contarles, pero ya se me ha vencido el tiempo, donde han publicado algo que, mira, qué amor más hermoso, dos hombres. ¡Wow! Eso sí es amor verdadero. Y lo aplauden como si fuera ¡wow! Lo último. A lo malo le están llamando bueno. Y la predicación del evangelio, lo bueno, le llaman malo en las escuelas. ¿Por qué me tienes que imponer lo que creo? No. Entonces, prohíben las Biblias en las escuelas, pero sin embargo se la dan a los presos en la cárcel. Yo creo que si llegan las Biblias primero en las escuelas, no llegaran esos a la cárcel. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Hermanos, seguiremos confiando en Dios, que es quien hace que nosotros podamos hacer las buenas obras. Bueno, estamos despedidos, hermano.